Éxodo capítulo 5. Y vamos a continuar nuestro estudio del libro de Éxodo, amén. Y es toda una bendición. Y bueno, llegará el momento en que hagamos un estudio exegético, ¿verdad? Y eso nos llevará un poco más de tiempo. Pero ahorita no solamente estamos viendo un estudio bíblico, sino también procurando sacar las enseñanzas que nos ayudan en nuestro diario vivir. Amén. Porque esto es como, a veces uno puede enseñar cosas muy profundas que a veces no los aplicamos quizás tan frecuentemente. Es como en una escuela, los alumnos a veces le dan álgebra, aritmética, y eso a veces no se aplica en el trabajo. Sin embargo, es elemental saberlo, ¿no? Entonces, hay cosas que teológicamente hablamos que son importantes, pero hay otras cosas que son de la vida práctica, amén. Así que hoy vamos a estar viendo acerca de estas áreas. Y vamos a citarnos ahí, a fijarnos en Éxodo capítulo 5. Este capítulo tiene 23 versículos, amén. No los vamos a leer de corrido, pero sí vamos a ir poco a poco, amén. Y el mensaje de hoy, que tiene que ver con este texto, le he titulado, para que tenga una referencia, el mensaje de hoy se titula Oposiciones que impiden la libertad. Amén. Ese es el mensaje de hoy, oposiciones que impiden la libertad. Porque todo este texto habla precisamente de esas oposiciones, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel. Amén. Entonces, vamos a ir paso a paso. Amén. ¿Cuántos no de nosotros, verdad, hemos enfrentado oposición en nuestra vida? Yo creo que cada uno de los que está aquí ha enfrentado alguna oposición. ¿Y qué es una oposición? Un obstáculo, ¿verdad? Un impedimento, ¿sí? Y entonces, fíjese que regularmente la oposición viene a nuestra vida cuando nosotros queremos buscar más de Dios, ¿sí? ¿No le parece casual que cuando usted no tiene ni deseos de caminar con Dios ni de meterse más, no pasa absolutamente nada en su vida, pero casualmente cuando le nace un deseo de buscar a Dios, de pronto empiezan a surgir oposiciones a su vida? Y entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Número 1, vamos a ver en el primer versículo la razón de la libertad, porque el mensaje se llama de hoy oposiciones que impiden la libertad. Amén. Del versículo 1 al versículo 3 vamos a leer. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Tenemos aquí dos cosas bien importantes. Faraón, de alguna manera podemos tomarlo como una representación del enemigo. Amén. Entonces, notemos que la razón por la cual Dios envió a Moisés y a Aarón ante el Faraón es que en el versículo 1 dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. La razón por la cual Dios envía a Moisés y a Aarón es para que el pueblo tuviera un tiempo de celebración. Hacía muchos años que Israel estaba viviendo bajo esclavitud. Había muerto el faraón que había conocido a José, y después de que él murió se levanta otra dinastía, la cual somete al pueblo de Israel a esclavitud.
Y el pueblo de Israel, al ser esclavo, no tenían absolutamente ningún derecho, al menos que se le fuera otorgado. ¿Sí? Entonces la razón por la cual Dios envía a Moisés y Aarón es para sacar al pueblo con el único fin de que tengan un tiempo de celebración. Amén, de gozo, de celebrar a Dios. Pero dice que Faraón no reconocía a Jehová. Dice, yo no conozco a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué expresó eso Faraón? Faraón tenía muchos dioses. Y él no conocía a Jehová porque opinan que él decía que como un Dios podía ser Dios de esclavos. ¿Dónde estaba su poder? Porque tenía a puros esclavos como fieles. Entonces, dentro de los dioses que Faraón conocía, no conocía a Jehová porque Faraón es como si estuviera demeritando a Jehová. Y le dijo, yo no lo conozco, porque los israelitas eran esclavos. Entonces infiere que no tenía poder alguno porque tenía a esclavos por fieles o por seguidores. Amén. Pero el punto es que se llama la razón por la cual Dios envía a Moisés y a Faraón, a Moisés y a Aarón a Faraón, es para sacarlos a libertad. Amén. La razón por la cual Dios envió a alguien a tu vida para llevarte el mensaje de salvación es para que tú experimentes libertad en todas las áreas de tu vida. La Escritura dice, el Evangelio de Juan dice, en el capítulo 8, ¿verdad? Dice que Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la razón por la cual el Señor ha venido a nuestra vida. La razón por la cual Él envió a su Hijo a nosotros es para que nosotros podamos vivir en libertad. El único propósito por el cual Dios envió a Cristo es para traer libertad a la humanidad en todos los sentidos. Amén. Entonces, yo quiero llevarte poco a poco porque el mensaje se llama oposiciones que impiden la libertad. Y muchos quieren ser libres. Libres de temores, de inseguridades, libres de su pasado. Muchos quieren vivir en libertad, pero resulta que cuando el diablo sabe que hay una esperanza para ti de vivir en libertad, él también se va a encargar de oponerse a que tú obtengas esa libertad. ¿Me explico? Y va a buscar de qué manera estorbar que tú puedas obtener esa libertad. Vemos ahí que el deseo de Dios era sacar a su pueblo para que celebraran. Pero Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. ¿Sí? Entonces entendemos que la razón por la cual Cristo vino es para que nosotros obtengamos libertad. Pero la libertad no será fácil. Hombres y mujeres desean ser libres. Muchos creyentes de todas las edades desean realmente vivir en libertad. Pero es aquí donde voy a introducir el segundo punto. Cuando alguien quiere su libertad, la oposición se manifiesta. Ese es el punto número 2. Cuando alguien busca su libertad, la oposición se manifiesta. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 4. Vaya leyendo conmigo desde el versículo 4. Dice, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho,
y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día, nótese que no esperó más tiempo, aquel mismo día, ¿sí? Dijo, di a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ello y no atiendan ¿qué? Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Amén. Mire que cuando el Faraón escuchó de Moisés y Aarón que los dejaran salir para ir a celebrar a Dios fiesta en el desierto, inmediatamente el Faraón dio la orden de no darles paja, sino que ellos tenían que buscarla, pero no disminuyó para nada la tarea que tenían que hacer. ¿Cuál es la razón? La razón es que Faraón no estaba dispuesto a dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque si Israel salía de Egipto hacia otro lugar, Faraón perdía poder sobre ellos. Porque ellos estaban obligados mientras estuvieran dentro de su territorio. Una vez fuera, ellos ya no estaban obligados. Lo mismo pasa. El diablo sabe cuando alguien quiere buscar a Dios. El diablo nota cuando alguien se dispone en su corazón a acercarse a Dios, e inmediatamente la oposición se manifiesta. ¿Sí? La oposición se manifiesta. Cuando alguien determina en su corazón acercarse a Dios, se encuentran con una gran oposición. ¿Como cuáles? Por ejemplo, exceso de trabajo. Resulta que de pronto el trabajo se les multiplica. Cuando alguien se dispuso en su corazón a buscar a Dios, resulta que el trabajo lo satura, lo cansa. Tengo tanto trabajo, ya no me queda tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esa persona ha sido llamada a libertad. Pero el diablo no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Si bien es cierto, ya no tiene control sobre los hijos de Dios, sí puede presentarles oposiciones. Otra cosa que puede oponerse, por ejemplo, exceso de tareas domésticas. Las mujeres, de pronto se les junta el quehacer del hogar, a fin de que no tengan tiempo de buscar a Dios. Se levantan temprano, hacen la limpieza, lavan la ropa, hacen la comida, van a la escuela, y cuando se vienen a dar cuenta son las 8 o 9 de la noche y no oraron y están completamente fundidas, cansadas, que lo único que quieren hacer es dormirse. Esa es una oposición a la libertad.
Otra cosa es el exceso de deudas. Sin darse cuenta, el diablo muchas veces hace que las personas caigan en deudas. Y las deudas los rebasaron, que lo único que hacen es en pensar en cómo pagar esas deudas. Se buscan otro trabajo, hacen otras cosas. ¿Por qué? Porque el diablo vio que realmente quieren buscar a Dios y él se opone a que realmente busquen a Dios. ¿Me explico? Otra cosa puede ser exceso de problemas. Cuando alguien empieza a buscar a Dios, se le levantan un montón de problemas. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con los amigos, problemas con la familia, problemas en la iglesia. ¿Cuál es la única razón? Esa es una oposición. Que el diablo no quiere que crezca. Que el diablo no quiere que avance, que el diablo no quiere que ese hombre o esa mujer madure. Y muchas veces no nos estamos percatando que esa es una artimaña del diablo. ¿Por qué? Porque nos hemos dispuesto a salir para buscar la presencia de Dios y adorar a Dios. Pero el diablo no quiere soltar al pueblo de Dios tan fácilmente. Otra cosa puede ser las enfermedades. De pronto, cuando empiezas a buscar a Dios, más te enfermas. Qué casualidad que en el mundo no te dolía ni una uña. Pero ahora que te quieres meter con Dios, hasta las pestañas te duelen. Y no vas esta semana porque estabas enferma o enfermo de una cosa. Y la semana siguiente otra enfermedad. Y la semana siguiente otra enfermedad. Y la semana siguiente otra tras otra, tras otra, tras otra. ¿Me explico? Son oposiciones que se manifiestan o que quieren impedir la libertad. ¿Sí? Son cosas que el diablo levanta. Por ejemplo, otras cosas también a nuestros jóvenes, algo que los puede evitar que nuestros jóvenes y adolescentes se acerquen a Dios es el exceso de tareas escolares. Tarea tras tarea tras tarea, no pueden participar, no pueden ir a los servicios. ¿Por qué? Porque es una oposición del enemigo. Quizás ese joven, esa señorita, ese adolescente estaba buscando realmente a Dios y el diablo dijo, no, tengo que ponerle algo porque yo no quiero que sea libre. ¿Sí? Exceso de cansancio. Cuando te metes a buscar a Dios, resulta que te cansas y cuando vienes a la casa de Dios te entra un sueño, un cansancio, un dolor. No puedes orar porque estás cansado, estás cansada. ¿Por qué? Porque es eso una oposición. A lo mejor el diablo no te puede tentar con otra cosa, pero con el cansancio. Qué casualidad que cuando estás en tu casa no te da sueño. Estás viendo la tele, no te da sueño. Pero vienes a la casa de Dios y es como si te empezaran a soplar y a arrullar. Y solo acaba el culto y otra vez vuelven esas energías. Y cuando vas a orar, te pones de rodillas y 2 o 3 minutos y empiezas. Y la baba ya se empieza a escurrir. Y dices, estoy muy cansado hoy. Estoy muy cansada hoy. Esas son oposiciones que el diablo está levantando porque no quiere que seas libre. ¿Sí? Y a veces ni cuenta nos damos. A veces pasan cosas inesperadas, ¿verdad? Como, por ejemplo, te llegan visitas a tu casa. Que llegó tu tía, tu tío, tu primo, tu prima, el cobrador de Coppel y te pusiste a platicar con él. Porque el diablo busca cómo oponerse a tu libertad. El faraón inmediatamente tomó cartas en el asunto y dijo, pónganle más cargas de trabajo.
Y el diablo así es, cuando ve que alguien está buscando o desea levantarse, el diablo de una vez, vamos a saturarlo de trabajo, vamos a enfermarlo, vamos a enviarle a alguien que cuando vaya ir rumbo a la iglesia, llegue a su casa y el diablo empieza a trabajar de una y de mil maneras. Porque son oposiciones o salidas. Hay gente que casualmente el fin de semana o el día de culto tiene una salida. Y es cada semana, que voy a salir a ver a la familia, que voy a salir a esta comisión, que voy a salir a hacer aquello. Y no se da cuenta que lo único que está ocurriendo es que hay una oposición demoníaca. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios para sacar a su pueblo? Llevarlos a libertad, llevarlos a celebración, llevarlos al gozo. Estaban esclavizados. Pero el faraón, que es una tipología del diablo, no estaba dispuesto a soltar. ¿Sí? El versículo 14 dice, de Éxodo 5, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis qué? Vuestra tarea de ladrillo ni ayer como antes. ¿Qué es lo que le estaban haciendo ahí? Les estaban dando les estaban pidiendo una mayor exigencia. ¿Sí? Y muchas veces el diablo trae nuestros pensamientos como es que debo pagar esa deuda. ¿Sí? Mi familia tiene que comer. Como el diablo empieza a exigirte más. ¿Sí? Empieza a poner pensamientos como es que si no cumplen el trabajo me van a correr. ¿Sí? Empieza el diablo con pensamientos de quererte exigir más. Porque lo que en el versículo 14 es que les estaban exigiendo más. Cumplan con lo que se estaba acordado. Y así muchas veces el diablo a través de pensamientos, ¿sí?, que se oponen a los planes de Dios, te pone una mayor exigencia. ¿Me explico? Entonces, esa supuesta mayor exigencia no es más que una artimaña del enemigo para impedirte que tú avances, que tú crezcas, que tú seas libre, que experimentes la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces quizás no hemos rechazado un trabajo quizás por decir, es que yo necesito pagar esa deuda? Y nos exigimos, pero no nos damos cuenta que esa es una artimaña del enemigo que viene a nuestros pensamientos. ¿Sí? El ser eso, el exigirte más. No que no sea bueno, pero estoy hablando cuando es una obra demoníaca de oposición. ¿Me explico? Tenemos que ver qué artimañas el enemigo está ocupando. Amén. Entonces vemos que Dios envió a Moisés y a Aarón, pero Faraón dijo, no los voy a dejar ir. O al menos no tan fácilmente. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, Dios te ha llamado a libertad, pero déjame decirte que no será fácil. Porque el diablo presentará muchas oposiciones, las cuales tú tendrás que aprender a vencer. ¿Sí? Tú tienes que aprender a vencer esas oposiciones que vienen a tu vida diaria. Porque son oposiciones diarias. Quizás el día de hoy tú tenías el deseo de levantarte a orar en la mañana, pero no pudiste. Por alguna razón. ¿Cuántos quizás no quisieron venir hoy al servicio, pero el diablo les levantó una oposición? Y así sin darse cuenta, se les va acumulando. Y cuando vienen a darse cuenta, están fríos, propensos al pecado y propensos a perder su alma. ¿Sí? Porque cuando la oposición se levanta y alguien no le hace frente a la oposición, viene el enfriamiento espiritual.
Y ustedes y yo debemos de fortalecernos en el Señor. No sé si han escuchado las noticias, pero lo que recién sucedió el día martes. Hace muchos años, quizás unos, creo 50 o 60 años atrás, un grupo de científicos creó de manera simbólica un reloj. En ese reloj, ellos tienen como cualquier reloj, ¿verdad? Los segundos, el de minuto, el de la hora. Pero ese reloj, esos científicos lo crearon como para medir cuándo ocurrirá el fin de la Tierra. En base a los estudios científicos que ellos hacen, en base al deterioro del planeta Tierra, en base a las pestes, el hambre, las guerras, el agotamiento de los recursos naturales que tenemos, ellos estiman cierto tiempo de que llegará en el día en que el mundo termine. Y recién el día martes 24 de este mes, al reloj le quedaban 100 segundos, pero ellos le adelantaron 10 segundos más, como diciendo, estamos más cerca del fin del mundo de lo que muchos creen. Y lo hizo un grupo de científicos basado en estadísticas. ¿Sí? Entonces, es una realidad. Y el problema es que hoy en día, mucha gente cristiana no se ha dado cuenta que el diablo le ha levantado oposición en su vida. Que si no reacciona a tiempo, cuando reaccione será demasiado tarde. ¿Sí? Y las oposiciones que vienen a nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a vencerla. ¿Sí? Nosotros tenemos que pasar por encima de ella. ¿Sí? Entonces, yo quiero que este mensaje lo puedan meditar bien, porque a su vida se han estado presentando muchas oposiciones que no son casualidad. Porque yo sé que ustedes desean conocer más a Dios y vivir para Dios. Pero tienen un enemigo, tenemos un enemigo declarado que va a levantar oposición. ¿Sí? ¿A poco cree que es casualidad que de pronto cuando usted se quiere meter más con Dios, más problemas le vienen, más se le junta el trabajo, más las deudas? Son oposiciones. Amén. Mire que también otra forma en la que se presentan oposiciones, no solamente como estos excesos de trabajo, ¿sí? No tan solo como mayores exigencias personales, sino también a veces se presentan en críticas. ¿Sí? La oposición de la crítica. Mire lo que dice el versículo 17 y 19. Al versículo 16, 15, nos quedamos en el 15, ¿verdad? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced de ladrillo y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Sí? Ellos fueron, ¿y qué les dijo el faraón? Ustedes están ociosos. ¿Sí? A veces la crítica, ¿sí? Es difícil manejar la crítica, sobre todo cuando viene de personas que amas y que uno esperaría que lo impulsen a seguir adelante. Pero hay frases como, no tienes trabajo, por eso solo piensas en Dios y en la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Hay la oposición de la crítica, de tus familiares que no son creyentes, de tus amigos. ¿Sí?
Te dicen, es que tú tienes la culpa porque si quieres salir de esa deuda tendrías que estar trabajando, no metido en la iglesia, no metido buscando a Dios. Son críticas que dicen, de veras va, sí tienes razón. Pero son críticas que llevan una intención, ¿sí? Hay personas que te dirán, hay cosas más importantes que ir a orar e ir a la iglesia. Hay que trabajar, por eso no ves resultados, ¿sí? Hay gente que te va a decir, no, en vez de estar ahí orando, de estar en la iglesia, ponte a trabajar. Y vas a ver cómo vas a salir de esas deudas. Y son oposiciones que se te presentan, ¿sí? Gente que critica el por qué tú quieres buscar a Dios. Gente que te critica por qué tú te estás metiendo a ayunar. Gente que dice, ¿a poco Dios te va a pagar las deudas? ¿Sí? Hay gente que dice, la iglesia es para flojos, para gente sin qué hacer. El marido o la esposa o tus familiares. Gente que se opone a tu caminar. Sí. Hay gente que te dirá que en vez de ayunar, que te pongas a hacer algo. Hay gente que te dirá, ¿para qué das tu diezmo? No regales tu dinero, tanto que te cuesta. Son oposiciones que el diablo levanta para estorbar tu vida. ¿Sí? Estoy hablándote de cosas que ocurren en nuestro diario vivir. Sí, que hay oposiciones. Podríamos mencionar muchísimas más, pero muchas de esas críticas vienen de gente que sabe que te va a estorbar. Hay gente, como dice el proverbio, que sus palabras son como golpes de espada. Hay gente que con sus palabras te va a estorbar. Se va a oponer a que tú busques a Dios. Y tú tienes que entender que esa oposición no es natural. Y tendrás que aprender a pasar por encima de eso. ¿Me explico, amados hermanos, hermanas? Porque yo sé que ustedes desean estar más cerca del Señor. Pero también es una realidad que habrán oposiciones. Sí. Amén. Ahorita que terminemos, amén. Habrán oposiciones. Habrá gente que se oponga a tu crecimiento personal, a tu vida. Tú tendrás que pasar por encima de esas oposiciones. Tendrás que identificarlas para que no caigas en el juego del enemigo, para que no caigas en esa trampa. ¿Me explico? ¿Sí? Oposiciones dentro de la iglesia también, oposiciones entre la misma feligresía, entre la misma membresía. Tenemos que identificar, porque el propósito de Dios es que ustedes y yo avancemos hacia nuestra libertad. Amén. Porque Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo, dile a Faraón que los deje ir, porque yo los quiero llevar a que me celebren fiesta. El Señor quería darle refrigerio al pueblo. El Señor quiere darte refrigerio. El Señor quiere darte paz. El Señor quiere darte gozo. El Señor quiere darte quietud. El Señor quiere bendecirte más allá de lo que tú te imaginas. Pero tienes un enemigo que se va a oponer a que tú salgas, a que tú busques. Y tienes que ser fuerte y tienes que ser sabio para pasar por encima de esas oposiciones. ¿Sí? Porque lo que el Señor quiere es bendecir tu vida. ¿Sí? Sacarte de la esclavitud, sacarte de lo que te oprime. ¿Sí? Pero habrá oposición. ¿Sí? La oposición que impide la libertad. ¿Sí? No, ponte a pensar, cada que tú te has determinado a buscar a Dios, siempre se levanta una oposición en tu vida. Y muchas veces caemos en esa trampa y ahí nos quedamos.
Y cuando otra vez viene el Espíritu Santo y nos redarguye y nos habla el corazón, volvemos a tener el impulso y vuelve a venir otra oposición. Sí. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender a distinguir esta obra del enemigo. ¿Sí? Mire lo que dice el versículo 20, número 3. La oposición que llena de culpa o sentimiento de culpa. Eso es bien terrible. Escucha lo que dice el versículo 20 al 23. ¿Estamos ahí? Dice, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado. ¿Qué pueden notar usted ahí en las palabras de Moisés? ¿Que se estaba echando él? La culpa. Dice, por mi culpa, tu pueblo sufre. Y esa es una oposición bien grande a vencer. El pensar que por nuestra culpa, nuestro hogar está así. El pensar que por mi culpa, mi familia no avanza. Estoy hablando que cuando te pone el diablo oposiciones, como por ejemplo si te dijera, tienes que trabajar más, y tú le das cabida y ves la condición de tu familia, tú dices, es verdad, si yo trabajara más, mi familia estaría mejor, pero por mi culpa, mi familia está así. Esa es una oposición llamada culpa. Sí. Yo creo, piensan algunos que dirán, si yo me enfocara más y estuviera menos involucrado o involucrada en la iglesia y le diera más tiempo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos o mi matrimonio estaría mejor. Esa es una oposición llamada culpa. Y eso es bien tremendo. ¿Sí? Imagínate que una persona piense, que diga eso, creo que tienen la razón. Si no le dedicara tanto tiempo a Dios o a la iglesia o a las cosas de Dios, mi situación cambiaría. Porque hay gente que lo piensa. Estamos hablando que son oposiciones que el diablo levanta. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con Moisés? Él se sintió culpable. Él dijo, por mi culpa, el pueblo está sufriendo. Si yo no hubiera venido, ¿sí?, ellos estarían mejor. Y no es que realmente estuvieran bien, porque eran esclavos. O sea, no estaban viviendo de pronto en un lugar bueno y de pronto fueron esclavos. No. Pero estamos hablando que esta oposición es terrible porque es mental. Esta oposición de sentirse culpable trabaja aquí, mire, y puede arruinar ministerios, familias, y puede llevar al suicidio. Gente que dice, no, de verdad, si yo fuera diferente, mi casa sería diferente. Y el diablo empieza a maquinar ahí. Sí, es verdad, tú no sirves para nada, tú eres un inútil. Mira que si fuera... Y empieza el diablo a trabajar en los pensamientos. Y te roba el gozo. Y viene el desánimo. ¿Sí? Y no quieres orar, y no quieres leer, no quieres asistir a la iglesia. Porque eso es algo que el diablo trabaja en la mente.
¿Sí? Entonces son oposiciones que se presentan para impedir la libertad. ¿Me explico? ¿Ustedes sabían que muchos pastores se han suicidado? ¿Por qué cree que se suicidan los pastores? Porque sienten culpa, porque la iglesia no crece, porque su familia carece de... Usted no sabe lo que pasa en la cabeza de un pastor. ¿Sí? Porque dicen, no, los hermanos tienen problemas porque por mi culpa, porque yo no soy un buen pastor, porque yo no predico bien, y empieza. Son cosas que pueden acabar, arruinar. Imagínese a Moisés diciendo, ¿para qué me enviaste? Que tú digas, y Señor, ¿y para qué me llamaste del mundo? Mira cómo está mi casa. En vez de estar mejor, estamos peor. ¿Para qué me llamaste? Y ahí, cuando tú querías avanzar, el diablo empieza a trabajar en la mente. Empieza la oposición mental. ¿Sí? Gente que cae en depresión, en ansiedad, ¿sí? En soledad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere soltar con facilidad, no quiere que el pueblo vaya. Sí, porque el pueblo quería, Moisés le dijo a Faraón, deja porque van a ir a celebrarle a Jehová. Sí. ¿Y qué es lo que tú quieres? Celebrar a Dios, conocer a Dios, meterte más con Dios. Yo quiero que entiendas lo que muchas veces nos han dicho y hemos escuchado y hemos dicho, que nuestra lucha no es contra cosas espirituales. ¿Sí? El diablo va a poder ocupar quizás tu trabajo para saturarte de trabajo, de tareas domésticas, de deudas. Pero esas cosas solamente se vencen en lo espiritual y fortaleciéndote en el Señor. Pero deseo con todo mi corazón que identifiques por qué el diablo se ha levantado contra ti, por qué el diablo se está oponiendo, por qué de pronto ahora que te habías dispuesto de todo corazón, ahora hay mayor oposición, porque el diablo sabe que Dios quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Y como ya no te seduce como antes, ya no te seduce con el alcohol, con las drogas, con hombres, con mujeres, con dinero, Él va a buscar otras formas de estorbarte. Y ustedes y yo debemos de ser entendidos, ser sabios, para no caer en la trampa del diablo. Si la mayoría de los cristianos pudiésemos identificar que lo que viene a nuestra vida son oposiciones diabólicas y que tenemos que pasar por encima de ellas, no habría tanta frialdad, ¿sí? No habría tanta mortandad espiritual, no estarían secos. Hay cristianos secos, hay cristianos fríos, hay cristianos indiferentes, porque esa oposición les ganó, les estorbó. Yo en estos casi 8 años que llevo en el ministerio, en esta casa, he visto cómo muchos de ustedes se han levantado. Y cuando se levantan también he visto cómo el diablo se ha levantado. Y he visto cómo muchos sin darse cuenta se dejaron engañar. Y los veo llegar a la iglesia y ya no hay gozo. Ya no hay compromiso. Ya no hay devoción. Porque no se dieron cuenta que el diablo levantó una oposición en su vida. Ahora, ¿cómo salgo yo de esa oposición? ¿Cómo venzo yo esa oposición? Ya con esto termina el capítulo 5, amén. Voy a pasar a otro texto que ya no tiene que ver con Éxodo. Pero este capítulo 5 tiene que ver con eso, con la oposición que se levantó contra el pueblo de Dios para no dejárselo. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer o pasar por encima de toda oposición? Fácil. La Biblia dice en Josué 1,
versículo 9. ¿Qué dice? Josué 1:9. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo dice? Esfuérzate. Esfuérzate. ¿Cómo puedes pasar por encima de toda oposición? Esforzándote. Esa es la clave. Porque requiere esfuerzo. ¿Me explico? Cuando llega una visita a tu casa y vas a salir a la iglesia, vas a necesitar esforzarte para decirle, te atiendo al rato. ¿Sí? Vas a necesitar esforzarte para cuando el exceso de trabajo quiera venir sobre tu vida, tengas que... Las oposiciones se vencen a través de esforzarse. ¿Sí? A través de esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Sí. O sea, la única manera, amados hermanos, para salir victoriosos es esforzarnos. Es refugiándonos en Dios. ¿Sí? Esa es la única manera. Esfuérzate. Sin descuidar el ayuno, la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis a la verdad. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero para que eso funcione, eso tiene que ser inyectado de esfuerzo. ¿Sí? Tienes que, a veces cuando tienes que identificar las oposiciones. A veces cuando, imagínate que tú quieres orar en la noche y realmente tu corazón está ardiendo de deseos de encontrarse con Dios. Pero te arrodillas y empiezas el sueño, el cansancio, el agotamiento físico. Y no hiciste gran cosa, pero de pronto te sentiste mega, hiper, archirrequete, recontra cansado. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Esforzarte, o te echas agua, o te preparas un café bien cargado, pero dices, no me voy a ir a dormir sin haber tenido por lo menos una media hora de oración. Eso requiere esforzarse. Para que muchos puedan vencer esas oposiciones, tienen que esforzarse. Para que mucha gente salga de la tibieza, tiene que esforzarse. Para que mucha gente salga de la condición en la que está, tendrá que esforzarse. Mientras no se esfuercen. ¿Cuántas veces no se han quedado con ganas de venir a la iglesia, pero se quedan en su casa? Que por el sol, por la lluvia, por la distancia, por la hora. Y así va a ser siempre, hasta que se esfuerce. Así que todo depende de tu esfuerzo. Todo depende de tu determinación. ¿Sí? Todo depende de qué tanto tú te determines. ¿Sí? Si no tienes fuerza, Dios da fuerza al que no tiene ningunas. ¿Sí? Él da esfuerzo al cansado. Y al que no tiene fuerzas le da fuerzas. Él pone el querer como el hacer. Pero va a depender de cada uno. ¿Sí? Yo he visto lastimosamente a gente que de pronto los veo encendidos en el fuego del Señor y veo que están empezando a buscar a Dios, pero de pronto oposición tras oposición. Hermana, hermano, ¿por qué no vino? Es que en la casa, es que en la escuela, es que esto, es que el otro, y es que aquello. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta que el diablo está oponiéndose. ¿Sí?
Y sin darse cuenta caen en una frialdad, en una indiferencia. Y hay un peligro de perder la salvación. Amén. Así que mis amados hermanos y hermanas, está en la Escritura el poder pasar por encima de esas oposiciones. ¿Qué oposición se levantó hoy en tu vida? ¿Qué oposición se levantó esta semana en tu vida? Ninguna oposición que se levante en tu contra es mayor que el Dios que tú le sirves. ¿Sí? Ninguna oposición que se levante contra ti es más grande que tu Dios. ¿Sí? Por eso el apóstol Santiago dice, porque no os ha venido ninguna prueba que no sea humana. Todas las oposiciones que vienen a tu vida son vencibles, puedes vencerlas. Ninguna es más fuerte que tú. Muchas veces nos han vencido porque nos ha faltado esforzarnos. Sí. Así que para salir de ahí dependerá mucho de nosotros, de nuestra determinación. Sí. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llegará un momento, amados hermanos, si estamos más cerca de lo que creemos, cuando suene la trompeta y Cristo tome a sus escogidos, en ese instante, millones de los que se decían cristianos querrán buscar a Dios. Será muy tarde. Alguien dijo por ahí que el infierno está lleno de gente arrepentida, pero ya no pueden salir de ahí. Sí. Así que mi amado hermana, hermano, que estás en esta tarde, analiza bien lo que ha estado pasando en tu vida. ¿Por qué ahora que tú estás determinándote de buscar a Dios, por qué ahora tienes más problemas que antes? Porque el diablo no va a querer, no te la va a poner fácil. Pero recuerda que mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Pero tendrás que echar mano de esforzarte. Amén. Así que este ha sido el mensaje del día de hoy. Deseo con todo mi corazón que sea de bendición a sus vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora.